Soy Alfredo Robotti, ya muchos me conocen acá en Puerto Rico, de tantos años, ¿no es cierto? Son 81 años en Puerto Rico. Yo nací en Buenos Aires, de muy pequeño, a los 7 meses me trajeron ya acá mis padres. Ellos se conocieron en Buenos Aires, por eso se casaron allá. Y estoy acá desde hace 81 años, ¿no es cierto? Entonces, tengo muchos antecedentes, muchos recuerdos, muchas cosas lindas de Puerto Rico. Y quisiera contarles de que nací de un matrimonio, ella Andrea Crunham de Puerto Rico y él Dante Robotti, un italiano nacido en Italia y venido para la Argentina. Vinieron a Misiones y en Misiones se hicieron cargo del Hotel Suizo. El Hotel Suizo que era de mi abuela, Crescencia Teller, y se hicieron cargo del hotel y ahí nos criamos hasta los 14 años. A los 14 años ya mi padre tenía otros negocios y nos fuimos cambiando a nuestra casa particular, viste, ya dejamos la concesión del Hotel Suizo. En muy temprana edad me llevaron a Monte Carlo, a un pensionado, donde estuve un año nomás en segundo grado, muy pequeño, y de ahí en tercer grado me llevaron al colegio Roque González, donde estudié hasta el que se abrió acá, la Escuela Normal. Cuando se abrió la Escuela Normal de Puerto Rico, primera escuela secundaria de la zona, de toda la zona de acá de Misiones, me inscribieron ahí y terminé como primer egresado de la escuela normal, primeros maestros, nos recibíamos de maestros. Así que también con unos gratos, hermosos recuerdos, éramos 13 los primeros egresados de esa escuela normal, que hoy tiene tantos años ya, ¿no? Y tantos recuerdos hermosos. Bueno, así que ahí estuvimos siempre trabajando. Primero trabajé como maestro, pues me recibí como maestro y retrabajé como maestro en la comunidad de Villa Buchholz, Ruiz de Montoya, durante 5 años. Y después durante ese mismo tiempo empecé el comercio, una imprenta, una gráfica. Y con ella me fue muy bien, no bien, muy bien. Y estuvimos muchos años con la gráfica trabajando y después abrí adelante de la gráfica una librería, que también tiene no más de 50 y pico años, la librería Minerva. Así que ahí estuvimos. En el año 80 vendí la gráfica porque vi ya el detalle que la imprenta se iba despacito acabando, como se dice, el trabajo de la imprenta, la computación, todo empezó a llevarse el trabajo nuestro. Así que la vendí y después siguió muy bien, el comercio mío siempre muy bien, trabajé muy bien, todo siempre porque Puerto Rico te da para trabajar bien, siempre siendo respetuoso, cuidadoso con la gente. Tuve la suerte de integrar unas cuantas comisiones en Puerto Rico, comisión de luz, en la comisión de la luz, en la comisión del agua, de la cooperativa de agua, en cooperadoras, como cooperadoras de la escuela normal, como cooperadoras de otras cosas, y trabajé muchos años no en la administración, sino en el consejo de la Caja de Créditos de Puerto Rico. En este tiempo, después cuando ya me jubilé, casi se podría decir del comercio, porque uno ya deja de tener la visión, como se dice, llega un momento, dejé en manos de uno de mis hijos, así que está muy bien. Y ahí me dediqué a juntar las cosas de mi familia, por eso esta nota seguramente que va a ser la del museo, que estoy haciendo, museo personal. No hay nada comprado en distintos lugares para ponerlo, exponerlo, ni nada por el estilo. Es todo personal. Y esta idea me vino porque mi padre fue un hombre que juntaba muchas cosas, coleccionaba, juntaba. Como yo tenía ya muchas juntadas, yo mías personales, entonces dije, no voy a hacer la misma cosa que dejarlos en cajones por ahí, porque iba a terminar. Entonces quería saber dejar este museo para que se continúe, y tengo la suerte de que uno de los nietos ya verdaderamente también se hace eco de él, y o sea que estoy seguro de que va a quedar para la prosperidad, para que la gente vea cómo empezamos en Puerto Rico y cómo seguimos hasta el día de hoy en esta linda comunidad. La verdad que ahora vamos a contar un poquito sobre la historia de este museo que hice acá en mi hogar.
y empieza la historia con la historia del señor Carlos Federico Crunchamp, primer agrimensor de la zona que vino con Carlos Culmey. Nació en 1891 y muere en 1936, pero llega a Misiones, a Cuñapirú, en 1919 como agrimensor. Él verdaderamente estuvo en el monte sus primeros tiempos, solo con los indios. Tenemos fotografías de ellos, de los indios y todas esas cosas que él sacó. Y bueno, para eso usaba un aparato, el teodolito, que era el aparato con el cual él medía las tierras para después entregarlas a los que le correspondía venir. Bueno, y llegaron las primeras familias, y entre las primeras familias que llegaron la familia Teller, lo cual vino con 7 mujeres y 3 varones el hombre. No sé qué idea tenía, pero él ya había estado en Santa Fe, volvió a Suiza y de ahí volvió porque le habían dicho de un montón de cosas hermosas que podían pasar. Bueno, Dios gracias porque vino, porque por eso estamos aquí, satisfechos de lo hermoso. Todo venía por el río, los pueblos se acercaron al río, como hoy se acercan a la ruta. Cuando termina ese itinerato en Cuñapirú, se viene hacia Puerto Rico y hace en su casa una pensión, por cuanto la gente que venía a hacer la agrimensura, él le tenía que entregar la tierra, no tenían casa al principio, no tenían corte de madera ni nada por el estilo, así que quedaban en la pensión suiza, se llamaba, hoy Hotel Suizo. Ahí estuvo durante muchos años y digo que murió con 44 años, joven, dejó a la viuda y 3 hijos. Las 2 hijas y la viuda fueron las que siguieron levantando el Hotel Suizo. Acá vemos las primeras planchas que ocupó la señora Crunchamp. Ahí vemos el primer lampión al aceite que trajeron. Después ya vinieron las Petromax, la Ladino, los calentadores Coleman. Y así que esa es la historia en sí del Hotel Suizo, del trabajo de Carlos Crunchamp como agrimensor. Los gratos recuerdos de Puerto Rico quisiera contar un poco, desde más o menos la edad que uno pudo asimilar algunas cosas en el año 50, el año sanmartiniano, de San Martín, justamente, 50 años desde el 50. Así que me gustaría contar de Puerto Rico cómo se hizo, lo que yo vi, cómo creció Puerto Rico de a poco, pero con una siempre pujanza de la gente de Puerto Rico. Puerto Rico nunca se hizo solo, Puerto Rico se hizo con toda su gente, desde el más humilde hasta el más rico que hubo, ¿no es cierto? Empezó la vida siempre por el río, por el puerto. Mi historia era saber escuchar el guaira, el salto. Cuando en el Arroyo León tocaba la bocina, era porque estaba por llegar. Y ahí todos corrían hacia el puerto a buscar sus mercaderías. Otros, estaba el administrador del puerto, el que tenía un camioncito, la familia Sommer. Buscaban la mercadería, venía desde el diario, el pan, el fideo, todo venía por medio del barco, ¿no es cierto? Todas las cosas venían por medio del barco. La correspondencia la teníamos venía el diario venía con casi 15 días de atraso. Me acuerdo de ese detalle. Después me acuerdo mucho de cómo se empezó todo allá abajo. No había prefectura, no había policía en la primera época, no existía la policía ni la prefectura. Lo que teníamos era no destacamento, sino era en una época escuadrón de gendarmería, y se empezó a hacer la construcción de la gendarmería allá abajo. Fue todo un acontecimiento extremadamente grande para Puerto Rico, y ahí vimos la primera máquina aplanadora a vapor. Se había traído desde Candelaria durante casi un mes andando. No había carretones como para traer la aplanadora esa inmensa a vapor. Para hacer el asfalto, había todo asfalto entre medio de las calles del barrio de Gendarmería.
y al lado del barrio de Gendarmería estaba uno de los negocios más grandes de Puerto Rico en ese momento, que eran la familia Funk. Después estaban los Johan, que tenían al ramo generales, acopiaban tabaco. Estaba Rauber, que tenía su ferretería, donde se podía comprar los primeros alambres de púa, los primeros alambres, todas las cosas. Así que he visto ahí, porque vivía ahí en ese sector, cómo se formaba Puerto Rico. No teníamos luz, la luz vino después de muchos años. Primero teníamos algunas personas que tenían más o menos una situación económica, como la del hotel, un grupo electrógeno que se arrancaba a las 6, 7 de la tarde al oscurecer, y a las 10:30 o 11 de la noche había que apagarlo porque no había combustible para tantas horas de motor. Así que bueno, y después se le daba a cada uno de los huéspedes un lampión, y había que se iban a la pieza con su lampión, y en el comedor se dejaba una Petromax de aquella época prendida para que puedan quedarse ahí. Cada uno de los huéspedes se quedaban a veces, porque los huéspedes de aquel tiempo se quedaban muchos días, a veces viajantes. Mi padre se iba y le decía: saquen de la heladera lo que ustedes quieren y anoten. Así era la época, ¿no? Una época muy linda. Después me acuerdo cuando se empezó con la cooperativa de luz, las primeras cosas para hacer la cooperativa de luz, con mucho sacrificio. Había que juntar socios. En el caso mío, yo habré tenido 10 años y yo soy el socio número 14, porque mi padre me puso como socio también, para poder hacer la cooperativa, como se dice. Entonces, con un esfuerzo de muchísima gente, que hoy no están más, los Legendre, los Johan, tuvimos un gerente toda la vida, el señor Armendáriz, que fue un gendarme retirado, fue uno de los primeros gendarmes que vinieron acá a Puerto Rico y trabajaba en el puerto. Justamente él era el trabajo de él en el puerto. Él era gerente de la cooperativa de luz después, y el señor Funk era el que arreglaba las máquinas, un tornero muy bueno, Reinaldo Funk. Así que sí, todo con mucho sacrificio. Un tal Wolfart, que era uno de los primeros empleados de la cooperativa de luz. Después seguiríamos con la historia ya de mi padre, Dante Robotti, un italiano que viene escapado de cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, de Italia, joven, recién recibido de mecánico, ¿viste? Y trabaja en Buenos Aires en el ferrocarril Pacífico de los ingleses, con los ingleses. Se conoce con esta mujer que va de Puerto Rico a Buenos Aires, y se casan allá en Buenos Aires, y de ese casamiento, bueno, estoy yo acá. Así que la historia de él fue también una historia muy pujante dentro de Puerto Rico, por cuanto él tenía aparte del Hotel Suizo que administraba, él vino a administrarlo acá el hotel Suizo. Aparte de eso tenía un negocio de venta de combustible, surtidor, tenía negocio de repuestos de automóviles, y fue el primer concesionario de toda la zona acá de Misiones, de la concesionaria Industrias Kaiser Argentina, que ahora cumplió justamente 70 años, Industrias Kaiser Argentina en la Argentina. El primer auto que vendía mi padre, era el Jeep. Después siguió el Baquiano, siguieron el Bergantín, el Kaiser Carabela, el Rambler, y así un montón de autos, el Gordini, el Renault. La concesionaria y la YPF recibíamos el combustible, que muy pocos saben. El combustible se recibía por barco, venía, y en Puerto Rico teníamos una planta donde se recibía el combustible del barco, se bajaba y se cargaba. La zona de Puerto Rico consistía desde Corpus, o sea, de Gobernador Roca, Corpus, hasta Monte Carlo y Aristóbulo del Valle. Se tenía que entregar el combustible desde esta planta. La otra planta estaba en El Dorado, entregaba la parte de arriba, y la anterior planta en Posadas. Había 3 plantas y todo se recibía por barcaza, el combustible. Y entre una de las cosas adictas a él, que le gustaba mucho, era que fue el primer radioaficionado de acá de Puerto Rico, y de 5 de la provincia de Misiones, radioaficionado. La historia de un radioaficionado sería en aquel momento, para hacer el bien
de dar noticias, por ejemplo, de una inundación, dar noticias de una enfermedad. El radioaficionado no puede hablar, hasta el día de hoy, nada de comercio, nada de hacer política, ni nada por el estilo. Está prohibido totalmente. O sea, y ayudaba al correo cuando la máquina del correo no andaba, porque en aquel tiempo se hacía todo por medio del alfabeto Morse. Todo era, no era por palabras, sino por el aparatito del alfabeto Morse, que era punto, coma, punto, y con eso se transmitía. Entonces el correo recibíamos los telegramas por medio del correo, todas esas cosas, y a veces estaba descompuesto el aparato. Entonces el jefe de correo, el señor Holguín, un primer jefe de correo de Puerto Rico, iba a la oficina de mi papá y hacía los telegramas y todo, recibía los telegramas desde ahí. Estos equipos ya son los últimos equipos que él tenía, más modernos. Verdaderamente le gustaba muchísimo. Y entre una de las cosas que también fue intendente de Puerto Rico. Trabajó unos cuantos años como intendente. Ya la historia de él continúa, de mis padres continúa, se hicieron cargo del Hotel de Papel Misionero, pero cuando era solamente para los japoneses. En el año 73 se hace la inauguración. Acá tenemos una botella de whisky de aquella época de la inauguración, del año 73, el Hotel de Papel Misionero, y era solamente para los japoneses. Después ya empezaron algunos ingenieros y qué sé yo qué cuánto, y después los llevó a hacer un hotel con más de 60 años, les llevó a hacer a ellos, los dos, mamá y papá, les llevó a hacer un hotel en Puerto Iguazú, que hoy existe, Hotel Las Orquídeas, un hotel de 4 estrellas muy bonito. Así que verdaderamente un historial de hotelería y de comercio. Después tengo la historia que conozco muy bien, cómo se hizo el Club de Pesca. Hoy vamos al Club de Pesca y creemos que eso era así plano como está hoy, y esas cosas. No, eso todo se hizo verdaderamente con mucho sacrificio. Todos ponían sus tractores, buscaban las piedras en el potrero de Carlito Teller, en el Arroyo León, y se traían las piedras sobreacoplados, había que cargarlas arriba de los tirantes, y con esas piedras no había cubiertas como hoy ni nada por el estilo. Con esas piedras se empezó a hacer el aplanamiento para poder hacer el Club de Pesca ahí abajo. Creo que uno de los clubes más lindos que tuvimos en la provincia de Misiones en una época, hoy también sigue siendo lindo, pero tenía cancha de bowling, tenía todo. Bueno, la inundación nos jugó una mala pasada durante 2 veces, que nos llevó todo lo que había. No se cobraba por traer piedra, no se cobraba por poner tierra. Y la primera topadora que tuvo la Municipalidad de Puerto Rico, manejada por el señor Ferrari, la que empujaba la tierra y todas esas cosas, el primer niveladorista, el señor Verón, traído de Santo Pipó. Acá tenemos, aparte en el museo, herramientas que se ocupaban en aquella época. En aquel tiempo no había machimbre, no había nada. El machimbre se hacía con cepilladoras de madera, de distintos tamaños, ¿viste? Las soldaduras se hacían con los sopletes, algunas picadoras de carne, picadoras de maíz, de cosos, molinos, herramientas ya que se ocupaban en la Renault, agujereadoras, desde la primera agujereadora más manuable hasta la primera eléctrica, que era todo de hierro todavía, cepilladoras. Las primeras radios, esta primera radio que tenemos acá, esa se trajo de Europa, tenía FM, acá no había nada, había solamente onda larga en algún momento del día y onda corta, nada más. Bueno, se trajo FM, pues ya fueron la historia de la radio. Un juego japonés, jugaban los japoneses en el hotel, que no sé el nombre nada más ahí, pero no sé cómo era el juego y cómo se jugaba. En máquinas de fotografía tenemos la primera máquina fotográfica de Carlos Cunningham, lástima que no la puedo sacar acá ahora. Esa máquina fotográfica no tenía rollo, esa máquina fotográfica se hacía con vidrio ahumado. Se ahumaba el vidrio y sacaba la fotografía. Después ya empezaron con rollos, y acá tengo una historia
hasta la Polaroid, todas las máquinas que más o menos se ocupaban de foto. Hoy ya no se ocupa más. La máquina de foto no está más a la cosa, ¿no? Tenemos los primeros grabadores que trajeron los japoneses, justamente a papel misionero, grabadores de distintos tamaños, walkie-talkies que ellos trabajaban en la fábrica y se comunicaban por medio de walkie-talkies. Todo esto ya es algunas cosas de los japoneses que dejaron, ¿no? Esto era que se ponía el CD en el automotor. Esto ya es historia un poquito de la librería, todas las lapiceras, cómo se vendían las lapiceras todas de oro, o sea, doradas, con pluma, con tinta, ¿no? Y así fue yendo. Y el ejemplo más grande después de eso de no cobrar lo tenemos con nuestra iglesia católica acá arriba en el centro, que todo lo que se hizo lo hicieron la gente. Venían los colonos, venían y se quedaban una semana entera trabajando y se hacían turnos, y después otra semana otros venían y se iban los otros a trabajar de vuelta a su chacra y todas esas cosas. Así que quiero contarles a los jóvenes y a todas las personas de hoy que todo lo que se hizo de a poco, con buena voluntad, y la suerte que tuvimos siempre buenos prefectos, como se dice, gente en la municipalidad de Puerto Rico, y vieron de que esta ciudad se podía hacer crecer como es hoy, una ciudad pujante, linda, hermosa, ¿no es cierto? Ustedes saben bien perfectamente que en la provincia estamos distinguidos muchas veces como uno de los lugares más lindos, más arregladitos, no tan grandes. Y siempre le digo, no hace falta ser grande, hace falta ser ordenado. Y voy a contar algo que tuvimos una caja de crédito donde se prestaba el dinero a quienes no podían llegar al banco, a la gente humilde. La caja de crédito hizo muchísimas cosas acá en Puerto Rico, creció mucho, llegó un momento que teníamos sucursales por toda la provincia y después por mala administración y malos gobiernos de centrales que nos perjudicaron, se fundió la caja de créditos. A lo mejor muchos no conocen, entonces quisiera hacerle conocer un calentador que usaban en la guerra, lo llevaban en la cintura, atado, un calentador que se usaba con directamente la nafta que le sacaban a los G. Willys. Este era un calentador Coleman fabricado en Estados Unidos y era usado con nafta, con su propia bomba, ¿no es cierto? La nafta venía con el embudito para colocar la nafta para que no y traía una llave para arreglar cualquier cosa si se descomponía el calentador, y la misma llave servía como manopla de las distintas ollitas donde ellos se calentaban su comida y no tenían que quemarse, o la leche o el café para tomar, ¿no es cierto? Todo caliente, todo perfecto. Ellos llevaban comidas ya hechas como el corned beef y todas esas cosas y lo calentaban en esos calentadores. Verdaderamente era una cosa hermosa porque, como ustedes ven, muy pequeña, que la podían llevar todos, y usaba la nafta, no usaba ninguna cosa especial. Directamente usaba la nafta y tenían todas sus cosas en este aparatito. Ya en la sección librería, esto es muy antiguo, la balanza que tenían ya mi padre, que sé yo, esta vino en el siglo anterior, la balanza esta, con las pesas. Después ya teníamos las calculadoras. La primera calculadora era solamente manuable. La segunda calculadora ya era manuable y eléctrica, o sea, ya trabajaba con electricidad, pero todo no con, sino movía mecanismos. Después ya fuimos a las calculadoras ya directamente sin movimiento adentro, todo ya electrónicas. Los fax que se ocupaban, que se dejó de ocupar, ¿no es cierto? Eso fue también un éxito durante mucho tiempo. Y la historia un poquito de las máquinas de escribir, más moderna, datilografía. Después en el negocio, ya una máquina antigua, muy antigua, y otra un poquito más moderna para la época, ¿no? En aquel tiempo el que no sabía hacer datilografía estaba atrasado. Hoy es el que solamente sabe de computación.
y decirle gratamente que si hay alguno que tiene cosas en sus casas de sus padres, nunca las tiren, las guarden, porque son los recuerdos de la historia de ellos, y la historia de ellos se lleva adelante mirando con gratitud todo lo que hicieron en su vida. No me quiero quedar en el tiempo, quiero todavía los últimos años, ¿no es cierto?, que uno tiene en vida y que tiene fuerza para hacer cosas, no olvidarme de seguir la historia de esas cosas. Estoy en este momento haciendo una historia de algunos billetes de la Argentina, antiguos, por ejemplo, todos los billetes antiguos, algunos, después la era del Austral, del billete del Austral, y voy a hacer una colección de monedas, pero del mundo entero. Eso sí, tengo del mundo entero las monedas, y voy a hacer una colección de monedas también para poder exhibir. Acá tenemos una sección, esto también es digno de mostrar. Esta fue la primera computadora que trajeron los japoneses a la fábrica para hacer la fábrica. Vieron la pequeñez de ella. La primera computadora que trajeron, que nosotros vimos acá en la zona. Tenemos el primer baúl que traían ellos, los cajones, baúl, cajón, que traían las cosas de Alemania, las valijas, los bolsones, los cajoncitos donde iban las máquinas, teodolito, y la primera máquina de coser de mi abuela que tenía en el Hotel Suizo para hacer las sábanas, las cortinas y todas esas cosas. Así que ese es más o menos el museo que hoy tenemos para que quede la historia un poquitito contada de una manera distinta. Y hoy estamos en una época tan linda y hay gente que con todo lo lindo que hay, a veces se olvida de que cómo empezamos y cómo estamos hoy. Hoy se corta un ratito internet y ya estamos protestando. Se corta la luz, ¿y por qué se cortó la luz? La historia de la luz también fue una historia difícil, nunca hubo alumbrado público. Después de muchos años vino el alumbrado público, primero caminos de tierra, después los primeros empedrados, verdaderamente con mucho entusiasmo y queriendo mucho a esta ciudad hermosa que verdaderamente nos dio tantas cosas lindas. Dentro de todas estas cosas que para Puerto Rico, estoy en la tratativa de hacer una historia, pero no una historia de Puerto Rico, sino una historia de anécdotas de Puerto Rico. Ciertas personas que todavía viven hoy, que me cuenten las anécdotas de ellos, del deporte, del cartero de Puerto Rico, del personal que trabajaba en el puerto, gente que todavía vive y que me puede contar anécdotas de lo que pasó. Esa es mi segunda extensión, que durante este año todavía, si Dios quiere, sale. Ustedes saben que hoy hacer un libro no cuesta mucho sacrificio porque uno tiene que tomar las notas y después la inteligencia artificial fabrica el libro. Así que verdaderamente tengo solo palabras de aliciente para esta comunidad, para esta linda región de la tierra, y que verdaderamente todo se hizo y que todos pusieron.